En primer lugar, pues bueno, dar los buenos días, espero que estéis todos bien. En este primer webinar que dentro de nuestro departamento en Integra vamos a empezar y en este caso vamos a hablar, como bien pone aquí, de lo que sería Fabric, esta plataforma global de análisis de datos dentro del entorno de Microsoft, y en el que nos vamos a centrar sobre todo en esa parte más orientada a cómo poder ver el control, consumo de costes, etcétera, etcétera, que ya alguna de las personas nos han ido preguntando en su momento y creo que era interesante hacer un webinar en el que habláramos de esto. En primer lugar, presentarnos. Mi nombre es Iván Toda, soy Sales Specialist dentro de nuestro departamento de Data e Inteligencia Artificial y me acompaña Jorge Sad, nuestro director del departamento. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, como he dicho previamente, la sesión se está grabando ya. Cualquier problema que tengáis, no os preocupéis. La sesión os la podemos enviar con la grabación. No obstante, activamos la zona de chat por si alguna pregunta, si queréis ahí decirnos alguna incidencia que os esté pasando, lo tenemos. Y también la zona de preguntas que la activamos también para que nos podáis lanzar alguna pregunta más de dudas que os puedan surgir. Si nos da tiempo, al final de la sesión la contestaríamos. Si no, pues como queda ahí pues guardada, pues os la contestaremos posteriormente, ¿de acuerdo? Y aquí también tenéis nuestros contactos, nuestros correos electrónicos para que si no se os ocurre ninguna pregunta ahora y queréis contactar con nosotros, por favor, encantadísimos de que podáis enviarnos cualquier pregunta que tengáis sobre esto o sobre cualquier otra cuestión que estemos comentando. Vamos a pasar a lo que es ya la presentación. En primer lugar, vamos a hacer una primera presentación durante la primera parte del webinar y a la que luego le daré paso ya a Jorge. Y luego también Jorge también hará una pequeña demo, o por lo menos enseñará los temas importantes que queremos que veáis hoy en la sesión. A mí me vais a permitir 2 minutos por si no nos conocíais, de presentación corporativa y decir, oye, pues ¿por qué Integra? Bueno, pues como veis aquí, nosotros Integra somos una consultora tecnológica que estamos siempre focalizados en ver cómo ayudar a nuestros clientes, en acelerar los resultados, a mejorar pues las necesidades que puedan tener o a resolver problemáticas, siempre muy orientados a lo que sería unir la parte de tecnología y conocimiento. Como veis aquí, estamos más de 850 personas, llevamos 40 años en el mercado, este año hacemos 40 años, que lo cierto es que para una empresa tecnológica, pues yo creo que es un valor importante y estamos divididos en distintas áreas de competencia para dar servicio a nuestros clientes en todas estas líneas, ¿no? Aquí veis las distintas sedes que tenemos, Zaragoza, que es la sede principal, Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante y Huelva, ¿no? Y muy rápidamente, para que nos tengáis ubicados en las distintas áreas de competencia, estamos divididos en 3 grandes áreas de especialización: consultoría, tecnología y formación. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, simplemente es que veáis pues, las líneas de actuación en todo lo que es la parte de consultoría, muy orientado a ver cómo ayudar a las organizaciones en distintos ámbitos: legal, transformación digital, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Tecnología, que es el grueso del equipo, en el que estamos pues, distintas áreas, entre ellas nuestro departamento de Data e Inteligencia Artificial, pero que podemos dar, vamos a decir, un servicio global en todas las necesidades que puedan tener las organizaciones, ¿no? Y en la parte formativa, muy orientado a, bueno, pues eso, a ver cómo podemos añadir talento a las organizaciones en distintos ámbitos, ¿no? Y como muy importante, siempre estamos muy alineados con los distintos fabricantes porque apostamos por estar muy cerca de ellos, certificándonos tanto a nivel empresa como a nivel de nuestros consultores, asistiendo bueno, pues a eventos que hacen nuestros partners y en este caso, pues evidentemente con Microsoft, bueno, pues que es uno de nuestros pilares y por eso estamos, bueno, pues tenemos el conocimiento y la expertise para poder dar este tipo de sesiones, ¿no? Y bueno, pues dentro de nuestro área de Data e Inteligencia Artificial, simplemente dos datos. Evidentemente, como pone en nuestro nombre del departamento, nuestro objetivo es hacer hablar los datos, ver cómo podemos ayudar a las organizaciones para ver que la gestión de los datos es lo más importante y a partir de ahí ver, bueno, pues darles ese conocimiento, hacerles hablar esos datos y poder tomar decisiones, ¿no? Llevamos ya muchos años trabajando en proyectos de Business Intelligence, también de inteligencia artificial analítica, Machine Learning, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que estos últimos 2 años la irrupción de la IA generativa también nos ha bueno, pues hemos estado ya haciendo muchos proyectos más vinculados a esta necesidad y sobre todo, bueno, pues que tenemos un equipo muy heterogéneo, pues de científicos de datos, consultores de BI, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente resaltar que dentro de la experiencia que tenemos en Microsoft, bueno, pues tenemos distintas certificaciones, todo lo que es la parte de especialización avanzada en Data, Inteligencia Artificial y Azure, que nos permite, pues por el tipo de proyectos que tenemos, por el número de personas certificadas, tanto en Power BI como en Fabric, bueno, pues optar a proyectos muy interesantes y estar muy de la mano de Microsoft.
Por aquí, por mi parte, ya nada más. Creo que es lo interesante es que ahora Jorge tome el testigo y os cuente con más detalle pues todo lo que os queremos contar en cuanto a Fabric. Jorge. Muy bien, muchas gracias Iván y gracias a todos por atender. Gracias Iván, año nuevo, presentación más corta, ¿vale? Poco a poco vamos mejorando, muy bien. Vale, bueno, simplemente para aquellos que no conozcáis Fabric, una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es Fabric, no? Es lo que vamos a llamar esa solución all-in-one, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría, ¿no? En el mundo Microsoft alrededor de los datos? Teníamos el mejor modelador, visualizador, que era Power BI, pero por otro lado teníamos todo un stack tecnológico, ¿vale? Dentro de Azure que nos permitía pues hacer pues, todas las tareas que se hacen en un proyecto de data, desde la parte de ingeniería, desde la parte de data science, desde la parte de almacenamiento, análisis en tiempo real, etcétera, ¿no? Lo que nos provee Fabric, ¿vale? Es esa capa en la cual todos esos servicios que anteriormente los teníamos en Azure, teníamos que desplegarlos, teníamos que conectarlos, etcétera, lo que nos permite es tenerlo todo dentro de un único lugar, dentro de Power BI, ¿vale? Ya a través de diferentes workspaces podemos desplegar muchos más artefactos, muchos más servicios que nos van a permitir pues, ya tener una plataforma de data muchísimo más completa, mucho más escalable de lo que era anteriormente pues, las diferentes piezas que teníamos que ir desplegando, ¿vale? Aquí tenéis un poco los 6 grandes grupos, ¿no? de herramientas con los cuales vamos a trabajar dentro de Fabric, ¿vale? Entonces, al final Fabric lo que nos propone es un nuevo paradigma que es digamos, la compra de potencia de computación, así como en Power BI lo teníamos es usuarios, ¿vale? Aquí lo que reservas o lo que contratas es una potencia de computación, ¿vale? Fundamentalmente para 4 motores de cálculo, lo que sería Spark, para la generación de código Python, código Scala, etcétera, clusters, Transact SQL, pues el SQL de toda la vida, KQL, que es pues, un lenguaje muy parecido a Transact SQL, pero para análisis de bases de datos de eventos, análisis de datos en tiempo real, etcétera, etcétera, y Analysis Services, que es, digamos, lo que hay por debajo, ¿no? De Power BI y del cual surgió, ¿no? Analysis Services como ese módulo dentro de SQL Server, ¿vale? Por lo tanto, dentro de Fabric lo que vamos a hacer es contratar esta capacidad de cómputo, ¿no? ¿Qué nos encontramos en nuestros clientes? ¿No? Oye, pero ¿y esto cuánto vale? Oye, porque es que Power BI vale 9,40 euros usuario mes. 9,13. No, 13,10. A 13, perdón. Perdón. ¿Vale? Pero ¿cuánto cuesta Fabric? ¿Vale? Entonces, aquí lo que queremos ver durante el día, durante la sesión de hoy es que quizá la pregunta no es cuánto cuesta Fabric, porque cuánto cuesta Fabric es muy fácil de verlo, ¿vale? El tema es qué precio tiene el Fabric que yo necesito, ¿vale? Es decir, cómo somos capaces de averiguar qué talla, qué size de Fabric necesitamos para los diferentes servicios que queremos utilizar, ¿vale? Y esto es el gran paradigma, ¿no? que todas las compañías estamos intentando de alguna forma solventar, porque como decía, oye, ¿cuánto cuesta Fabric? Pues aquí tenéis la tabla, es pública, podéis acceder a ella desde las propias páginas de Microsoft y lo que tenemos las diferentes tallas de Fabric, ¿no? F2, F4, F8, F16, que se caracterizan por lo que son las unidades de capacidad, perdón, las capacity units, ¿vale? Ahora veremos un poquito qué es esto. Entonces ya ese pago por uso, pues oye, si yo despliego un F4, pues son 471 euros al mes. Si hago una reserva de mínimo un año de que voy a estar consumiendo este servicio, Microsoft lo que nos da es un 41% de ahorro. Por lo tanto, pasaríamos a esos, por ejemplo, 280. Y la última columna que nos dice si los usuarios que van a acceder necesitan, además de tener Fabric, tener esa licencia de Power BI, ¿vale? Como veis, a partir del F64 ya no es necesario que los usuarios tengan esa licencia, ¿vale? Claro, aquí, ¿dónde está la cuestión, ¿no? Entender qué son las capacity units. Yo esto lo he comentado, voy a decir centenares, pero mínimo decenas de clientes, ¿no? Oye, pero es una capacity unit. ¿Qué es una capacity unit, no? Vamos a intentar ver qué es eso. Vamos a hacer la piedra roseta, ¿vale? De Fabric para intentar descifrar qué es una capacity unit, para qué nos sirve, cuántas necesito, qué pasa si me paso, cómo optimizo el uso de mis capacity units, etcétera, ¿vale? Lógicamente en todo lo que nos dé tiempo en este webinar, ¿vale?
Bueno, las capacity units lo que nos miden, por decirlo de alguna manera, es el consumo que hacemos en Fabric, ¿vale? ¿Qué es el consumo en Fabric? Es una multiplicación entre las capacity units por el tiempo que estoy utilizando esas capacity units. Cada acción que nosotros hacemos en Fabric, abrir un dashboard, ejecutar una consulta, refrescar un dataset, lanzar una pipeline, ejecutar un cuaderno de Jupyter o de Spark. Por el tiempo que tarda cada una de estas acciones, nos va a dar el consumo que hacemos de capacity units en Fabric. Por ejemplo, imaginemos que tenemos desplegado un F8. Un F8, el 8 significa que tenemos 8 capacity units disponibles, ¿vale? La medida que nos va a dar Fabric es lo que se llama las capacity units por segundo. Pues tenemos 8 capacity units por un mes. Si hacemos la multiplicación, tenemos 20.736.000 capacity units por segundo, ¿vale? Eso es, digamos, la capacidad que yo tengo disponible en un mes para consumirla con los diferentes servicios, con los diferentes artefactos o funcionalidades con los que vamos a trabajar dentro de Fabric. Vamos a entender, si me permitís una analogía, las capacity units con una autopista, ¿vale? En una autopista, pues tenemos 6 carriles, 8 carriles, ¿vale? Y eso significa que pueden ir, pues, oye, pues un coche por cada carril. Es lo que podríamos ejecutar dentro de Fabric. ¿Qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando aparecen camiones que ocupan más de un carril. Pues esto es algo parecido a lo que pasa en las capacity units de Fabric. No todos los servicios consumen, ¿vale?, el mismo número de capacity units. Por cierto, no lo he dicho, una capacity unit es una métrica que se ha inventado Microsoft que combina un poco lo que son los cores, lo que es la memoria RAM, lo que es la velocidad, etcétera, ¿vale? Y tiene una forma, bueno, tenemos capacity unit de cómo medir esa capacidad de cómputo que tú estás consumiendo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una disposición de un número máximo de carriles, un número máximo de capacity units que podemos consumir, pero hay diferentes servicios que consumen diferentes, ¿vale?, capacity units. Por ejemplo, aquí ponemos algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, un Data Factory, hacer una actividad de pipeline, no copiar datos, sino un pipeline donde actualizamos un registro, etcétera, pues puede consumir 0.0056 por horas de ejecución. Una actividad de copia, ¿vale? Eso ya implica 1,5 capacity units, ¿vale?, por hora, ¿vale?, por el recurso de hacer esa copia. Bueno, una copia completa, una incremental. Bueno, ya veis aquí diferentes servicios que podemos desplegar, ¿vale? Pues cómo sería el consumo que hacen de esas capacity units, ¿vale? ¿Esto qué implica? Como decimos aquí, son datos aproximados de referencia, ¿vale? Dependiendo esas 3 o 1,5 capacity units por hora que podemos consumir en un data factory, en una actividad completa de copia, claro, pues depende un poco de el tamaño, la complejidad que tengan esos datos de origen o el trabajo con cuadernos, pues depende de la complejidad del código que tenga, pues va a consumir más o menos, ¿vale? Por lo tanto, esto es una forma que tenemos de hacer una primera aproximación de, oye, ¿de qué costes voy a tener? ¿Qué servicios voy a trabajar? Oye, pues con Data Factory, con ingeniería de datos, ¿vale? Analítica en tiempo real, pues ya nos podemos ver un poco qué tipo de consumo, ¿vale?, podemos tener, ¿vale? Para ello también Microsoft lo que nos propone es una calculadora que nos ayuda a estimar qué tamaño, qué size de Fabric necesitaríamos dependiendo de las diferentes funcionalidades que vamos a poder necesitar, ¿vale? Y si me permitís voy a acceder un poco para que veáis un poco esta calculadora, ¿vale? ¿Qué información nos va a pedir? Oye, más o menos qué tamaño tienen tus datos. Más o menos cuántas veces al día, ¿vale?, vas a procesar esa información. Más o menos el número de tablas a los cuales nos tenemos que conectar, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tipo de uso, ¿vale?, vas a querer hacer los grandes grupos de servicios que nos ofrece Fabric? Oye, pues un Data Factory, trabajos de Spark y Data Science, por ejemplo, ¿vale? Y además quiero tener Power BI y quiero hacer análisis en tiempo real de mis datos, ¿vale? A partir de ahí se nos van activando otras preguntas para ser capaz de contestar y llegar a esa talla final. En cada uno de ellos vais a poder ver, oye, pues un tip para entender a qué se refiere con este
con este dato, ¿vale? Y bueno, es una primera aproximación que vamos a poder tener de, oye, ¿qué necesito? Un F4, un F8, un F64, ¿vale? Pues todo esto es importante a la hora de abordar un proyecto o una migración de Power BI hacia Data Factory, ¿vale? Un tema importante a la hora de entender es que estos servicios que hemos visto, vamos a ver que consumen dos tipologías distintas de tareas, ¿vale? Lo que llamamos las operaciones interactivas y las operaciones en background o en segundo plano, ¿no? ¿Qué es una carga de trabajo interactiva? Son aquellas que lanza un usuario. Por ejemplo, abrir un panel de Power BI, ¿vale? Pues eso consume una serie de recursos porque es algo que el usuario está haciendo clics, está navegando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las cargas en segundo plano, pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con actualizaciones de conjuntos de datos, notebooks, consultas en SQL, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver que vamos a tener estos dos grandes tipos, ¿vale?, de tareas. Las interactivas son las que les va a dar mayor prioridad el sistema. O sea, lo que es importante es que un usuario que está interactuando con el sistema pues siempre recibe una respuesta, aunque quizá lo que esté corriendo en segundo plano, pues vaya corriendo más despacio, ¿vale? Importante, que esto son muchas de las preguntas que nos hacéis los clientes. Los informes de Power BI, ¿vale?, no consumen directamente Capacity Units de Fabric. Si yo estoy viendo un cuadro de mando de Power BI, eso no me consume Capacity Units. ¿Qué es lo que sí que me consume? Oye, pues los procesos de carga, si estoy haciendo un direct query contra una base de datos que tengo dentro de Fabric, eso sí que me va a consumir esas capacity units, ¿vale? Pero lo que es interactuar cuando he hecho el import ya de los datos dentro de Power BI, ¿vale? Eso no me va a consumir, datos, ¿vale? O sea, perdón, capacity units, ¿vale? ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿No? Dice, vale, esto está muy bien, tengo un número limitado de capacity units, ¿y qué pasa si me paso de esa capacity unit? ¿Qué pasa si no tengo capacity unit disponible y estoy navegando o haciendo una recarga de un dataset, por ejemplo? ¿Vale? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nos propone Fabric, ¿no? Lo que se llama el boosting, el smoothing, etcétera. La traducción no la voy a hacer al español porque no me gusta mucho cómo queda. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa históricamente? Tú contratabas un límite, ¿no? Yo tengo 2 capacity units. Bueno, oye, hasta donde llegue, llega, ¿vale? Si tengo una tarea que está consumiendo los 2 capacity units y lanzo otra, pues tendría que esperar a que se acabe esta capacity unit para lanzar la tercera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que nos propone Fabric? Por un lado, es lo que se llama, a mí me gusta llamarlo consumir capacity units del futuro, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que si un momento dado vamos al 100% y entramos un pico de 125%, el sistema nos lo va a dar, ¿vale? El sistema no va a parar esas tareas. Lo que va a hacer es que, bueno, te va a permitir, estando en ese pico, X tiempo, ¿vale? Y luego lo que te dirá el sistema es devuélveme esas capacity units, ¿vale?, que te acabo de dar. Cuando tengas un periodo valle en el consumo de esas capacity units, lo que te va a decir, oye, pues ahora te voy a dejar trabajar al 75% porque me debes 125 que has estado consumiendo. Recordad que hemos hecho antes el cálculo de las capacity units por segundo que tenemos disponibles en el sistema, ¿vale? Esas capacity units es lo que yo voy sumando y restando, de forma que al final del mes lo que tengo que tener es un máximo de esa capacity unit. ¿Que tengo un pico? No pasa nada. El sistema me va a soportar ese pico. Ahora, cuando tenga una bajada de ese consumo, va a no permitirme, ¿vale?, de alguna manera llegar a ese 100% de consumo, ¿vale? Para nosotros una de las mejores formas de entender cuál es el size que necesitamos, la calculadora nos puede dar una primera estimación, la experiencia, etcétera, nos puede ayudar, pero que es muy importante es una aplicación que es el Metrics de Fabric, que nos va a dar realmente cuál es el consumo que estamos teniendo, cuáles son los servicios que realmente estamos utilizando, dónde se nos está yendo ese consumo, cuándo estamos haciendo ese peak, ¿no?, ese pico que nos obliga a reservar capacity units del futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a entrar un segundo porque lo veáis. Bueno, esto sería la aplicación, la podéis desplegar dentro de Power BI sin ningún problema, ¿vale? Es una aplicación más que la unes a tu capacidad de Fabric y a partir de ahí tenemos disponible pues toda la información, por ejemplo, cuál es el capacity unit que estoy consumiendo cada uno de los días.
cómo lo estamos distribuyendo entre los diferentes servicios. En este caso, pues un data flow, un event stream, una base de datos custo, un lakehouse, ¿vale? Pues todo esto nos va consumiendo. En la parte inferior estamos viendo todos los workspace que tengo dentro de esta capacidad, cuál es el ítem concreto que nos está consumiendo esa capacity unit, ¿vale? Como veíamos, pues este, por ejemplo, pues no voy a decir el número, 2 millones de segundos, por lo tanto me ha consumido 54 millones de capacity units de lo que tenía disponible en el tiempo que estoy midiendo, ¿vale? Aquí es muy bueno para ver dónde realmente se nos está yendo ese consumo. O en este gráfico de aquí que vamos a poder ver, oye, cuáles son los cuellos de botella que tengo en un momento determinado, ¿vale? Tanto en lo que serían, como decíamos, las consultas interactivas como el background, el procesado en segundo plano, ¿vale? O los overage que he podido tener, que en este no tengo ningún overage, ¿vale? Es decir, oye, hay un momento que picos he tenido, ¿vale? Por encima de mi 100%, cuando me está bajando ese consumo, porque ya he consumido, como decíamos antes, lo que eran los capacity units del futuro, ¿vale? Bueno, es un buen lugar para acudir, pues cuando hacemos una implementación de Fabric, oye, pues vamos a coger un proceso típico de la organización, lo desplegamos y empezamos a medir qué consumo tenemos, ¿vale? Así también vamos a ver, cuando esto lo escalemos, cómo vamos a controlar, a gestionar ese consumo, ¿vale? Un tema importante, ¿no? Lógicamente, Fabric lo podemos autoescalar. Lo podemos decir, oye, voy a escalar un F2, pero si te pasas X tiempo de estar a más del 100%, escálate un F4, un F8, un F16, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante intentar evitar esos sobrecostes, lógicamente, porque lo bueno que tiene Fabric es que tú puedes trabajar precio cerrado, ¿vale? Ahora tienes que adaptarte a esa capacidad de cómputo que tiene, ¿vale? 5 grandes topics, ¿no? Primero, la formación, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Fabric lo que abre es la posibilidad de hacer una misma tarea de muchísimas formas distintas. Un ejemplo claro es mover datos. ¿Cómo cargamos datos? Por ejemplo, a un informe de Power BI. Lo podemos hacer con un pipeline, lo podemos hacer con data flow, lo podemos hacer con un notebook, lo podemos hacer generando código directamente de Python. O sea, podemos hacer un montón de formas a la hora de mover esos datos. Hay que entender cuál es la mejor estrategia para cada movimiento de datos. Hoy es un movimiento de datos de muchos datos, pero es muy sencillo, es una actividad de copia. No, no es mueve muchos datos, pero los cálculos son complejos. Bueno, pues todo esto es muy importante entender qué es más eficiente para hacer cada una de estas tareas. El tema de la gobernanza, carguemos las tablas solamente una vez. ¿Cuántas veces nos encontramos que diferentes departamentos están cargando las mismas tablas varias veces, ¿vale? La concurrencia, ¿vale? Por ejemplo, es muy importante tener muy claro el calendario de actualizaciones, el calendario de esos procesos en segundo plano que voy a ir lanzando, ¿vale? Para evitar esa alta concurrencia, ¿vale? La escalabilidad, lo mismo. O sea, oye, pues si por las noches es cuando tengo mucha carga, oye, pues voy a autoescalar a un F8 durante el día, que eso lo que hago es consumir cuadros de mando, voy a desescalar, ¿no? a un F2, por ejemplo, ¿vale? Y luego, lo que es importante también es, bueno, nosotros podemos empezar un pequeño proyecto en Fabric que poco a poco empiece a escalar, ¿vale? ¿Cómo empiezo a escalar dentro de Fabric, ¿no? Aquí vamos a dar como 4 opciones distintas de cómo escalar dentro de Fabric. La más sencilla, escalar. Oye, pues cojo un Fabric más gordo, ¿vale? Entonces tengo diferentes workspace que están tirando de la misma capacidad, ¿vale? Claro, la ventaja es que añado capacity units para todo lo que tengo, ¿vale? Es muy sencillo desplegar esta solución. Claro, desventajas, el coste. Si simplemente lo que tengo es un pico, por ejemplo, por las noches, estoy escalando todo el sistema para cubrir ese pico que tengo por las noches, ¿no? Además, los que llamamos malos actores, aquellos que no optimizan sus flujos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues se sienten más cómodos porque todavía pueden hacer más cosas, por lo tanto, mayor consumo de capacity unit, ¿no? Segunda opción, ¿vale? Scale out, ¿vale? Es decir, tengamos diferentes capacidades, ¿vale?
¿Eso que implica? Tener una capacidad, imaginémonos, para producción y una capacidad para desarrollo, o una capacidad para un departamento y otra capacidad para otro departamento, o una capacidad para una tipología de artefactos y otra capacidad para otra tipología de artefactos. Por ejemplo, esto se hace mucho, tenemos un notebook complejo que sabemos que le cuesta 3 horas, me da igual que le cueste 3 horas que 5, por ejemplo. ¿Vale? Pues le voy a poner una capacidad más pequeña que me vaya haciendo el smoothing, digamos, de ese flujo para que le cueste más tiempo, pero bueno, con que tenga actualizado una vez al día es suficiente y no tengo que interferir con otros servicios que esté desplegando, ¿vale? Ventajas de este sistema, que es fácil, ¿vale? Empezamos a tener ese aislamiento ante esos malos actores, ¿vale? Desventajas, lógicamente, estamos multiplicando, o sea, sumando más coste, ¿vale? Pero en el fondo, yo siempre digo que el mayor coste viene de una mala planificación, una mala estrategia a la hora de ver qué capacidades necesito dentro de Fabric. La tercera, optimización, ¿vale? Es decir, oye, a ver, este pipeline me está consumiendo unas capacidades que no son normales. Oye, vamos a ver, podemos segmentarlo, podemos dividirlo, podemos hacerlo de otra forma, podemos ver ese código, ¿vale? Lógicamente es más complicado porque hay que entrar en lo que, bueno, un proceso que está funcionando y hacerlo funcionar de una manera más óptima y, bueno, quiere un poquito más de tiempo, ¿no? Pero nos evita el aumento de coste. Las anteriores siempre tenemos un aumento de coste, aquí, si somos capaces de optimizar, tendríamos un menor aumento de costes. Y la parte de aislamiento, que es muy importante, ¿no? Ya no es que sea un enfoque de una estrategia, quizás una best practice, ¿no? Tener un lugar en el que hacemos es optimizar todos aquellos artefactos que vamos a desplegar después en nuestro Fabric, ¿vale? Vamos a meterlos ahí, vamos a ver qué capacity unit están consumiendo, vamos a cambiar ciertos parámetros, vamos a optimizar, vamos a dividir para ver cómo somos capaces de optimizar. Y una vez que hemos optimizado aisladamente esa actividad, esa tarea, vamos a moverlo ya a nuestro entorno de producción, ¿vale? Simplemente por acabar, ¿vale? He querido contar muchas cosas en media hora, si no tenéis el apartado de preguntas, podemos hablar cualquier día. Lo primero, elegir una estrategia clara de capacidades, ¿vale? Esto, mucha gente que se sorprende, esto no consiste en ver qué capacidad necesito, muchas veces es cuántas capacidades necesito. Igual es mejor tener 2 F2 que una F4, ¿vale? Dedicar tiempo a educar a los usuarios finales, ¿vale? En Fabric, una de sus grandes potencias es la facilidad de desplegar, por ejemplo, un cuaderno o desplegar un pipeline, pero a veces desplegar un pipeline para mover un registro quizá no es lo más adecuado, o lanzar un data flow para hacer cálculos relacionales entre tablas, que no es el sistema más óptimo, ¿vale? Y, por supuesto, monitorización del uso, ¿vale? Y definición de alertas. El sistema nos permite tener alertas, ¿vale? Entender en qué momento estoy teniendo un consumo elevado de capacity units que sé que me va a penalizar en el futuro. Igual alguien está haciendo una prueba, ¿vale? Pues seamos capaces de entenderlo y verlo en ese momento, ¿vale? Como decíamos, que el coste en Fabric no lo marca el dato, lo marca ese pico, la concurrencia, el gobierno, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, si te parece, Iván, por concluir, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? A nuestros... Eso, yo creo que Jorge lo ha explicado fantástico. Es decir, Fabric tiene unas características, nada, solo 2 minutos y con esto ya acabamos. Y como ha explicado muy bien Jorge, no es tan sencillo el poder determinar cuáles serían la mejor elección en cuanto a costes y luego el Fabric que contrato y encima, como bien decía, hay incluso distintas opciones, no solo contratar un único Fabric. Entonces, ¿cómo podemos ayudaros? Bueno, nosotros tenemos un equipo, como bien decíamos, de consultores y de arquitectos que están precisamente formados en cómo daros el servicio y además contamos con una especialización avanzada dentro de Microsoft que lo que nos permite es incluso optar a ciertas ayudas que da Microsoft precisamente para ayudar a las organizaciones a hacer unas primeras pruebas de concepto o proof of value, que es lo que aparece aquí, para ver cuáles serían unos casos de uso interesantes para desplegar Fabric. Lo interesante que esto que es, bueno, pues que nos da
al partner que se encarga de hacer esto con las certificaciones avanzadas, que nosotros evidentemente lo tenemos, nos da un importe en horas de servicio que de alguna forma el cliente no tiene que pagar, que nos lo da, es Microsoft quien nos lo, vamos a decir, nos lo da a nosotros para que os ayudemos durante estos 4 meses, estos 120 días que aparece aquí para, bueno, pues, hacer una prueba de concepto y ver cuál sería el mejor despliegue. Es muy interesante porque nos compromete a vosotros como clientes a que luego tengáis que desplegar Fabric, ¿no? Es como, bueno, una primera ayuda bueno, pues que estamos haciendo en muchos clientes y que les permite, pues bueno, pues ver cuál sería la mejor arquitectura. Como bien ha explicado Jorge, hay distintas estrategias de despliegue y como eso no es trivial, bueno, pues el poder optar con esta ayuda, pues es interesante. Y una vez que se ha acabado esta ayuda y vemos que, por ejemplo, os encaja una opción para desplegar Fabric, tendríamos hasta una segunda posible ayuda, que en este caso ya sí que sería para lo que sería el despliegue, que es esta que aparece aquí. Aquí sí que ya, si queréis optar a esta ayuda que también nos da Microsoft, lo mismo al partner que tiene la especialización y que se plantea esta ayuda, es cuando ya decidimos cuál sería el Fabric o los Fabric que se despliegan. Y en función a 5 escalados que aparecen aquí de los tipos de proyecto, ¿no? Desde el Extra, Extra Small hasta el Large, si el consumo de Azure encaja, de Fabric encaja en uno de estos escenarios, lo mismo tendríamos disponibles un importe también en servicios que vosotros no tendríais que pagar y que Microsoft nos daría para ayudaros a desplegar de la mejor forma posible. Con esto acabo. Simplemente lo que os queremos trasladar es que Fabric es una plataforma súper potente y que además, bueno, pues es importante, como bien ha explicado Jorge, saber de todos los artefactos más o menos cuánto consumen y cómo hacer una estrategia para optimizarlo. ¿Dónde os podemos ayudar? Lo que os hemos estado explicando aquí y evidentemente pues nos tenéis a Jorge y a mí y a todo el equipo para que cualquier duda pues lo podamos resolver. Pido disculpas porque me he dado cuenta cuando he acabado que no había puesto el micrófono. Espero que se haya podido escuchar más o menos bien. Escuchado bien, sí. Pero bueno, cosas del directo. Es lo que tiene. No os preocupéis. Así que nada, os animamos a que si no tenéis ninguna pregunta nos podáis contactar en nuestros correos electrónicos. Si no, de todas formas, pues bueno, os mandaremos un correo con lo que sería la presentación y con el vídeo y a partir de ahí lo vemos. Creo que no sé si hay alguna pregunta, un segundo, y así la respondemos. Bueno, nos preguntan si el Power BI va a desaparecer. No. O sea, Power BI va a ser una parte de Fabric, ¿vale? Es decir, va a ser un servicio. Por el momento no hay noticias de que tengas que obligatoriamente comprar Fabric para tener Power BI. Incluso, ya veis que incluso en la parte de precios se veía que sigue haciendo falta tener esa licencia Power BI, ¿vale? Fabric casi más es un añadido a Power BI que algo que se vaya a comer Power BI. Exacto. ¿Vale? Lo vemos como una plataforma global en la que tenemos todos los artefactos disponibles y, evidentemente, pues distintos roles de usuarios, ya no solo usuarios de consumo de cuadros de mando, sino científicos de datos u otros usuarios que tengan esa plataforma global para poder acceder. Y, evidentemente, pues como bien dice Jorge, Power BI entendemos que va a seguir, Así que nada, pues eso, creo que no hay ninguna pregunta más. Pues eso, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis... Espera un segundo, que mira... que nos hacen una última pregunta, vamos a así aprovechar. No, que la está leyendo. Sí. Sí, eso es. Fabric se puede parar, ¿vale? Lo que pasa es cuando paras Fabric, lógicamente no tienes esas capacidades disponibles dentro de Power BI, ¿vale? Si tienes un pipeline que se va a ejecutar por la noche y no tienes la capacidad disponible, va a dar un error, ¿vale? Muy bien. Y luego, no lo hemos comentado, pero si se contrata un Fabric con lo que sería la reserva anual, como mínimo siempre se va a tener ese Fabric levantado. En ese caso sí que no lo podemos apagar. Y lo que podemos es subirlo hacia arriba, pero no bajarlo. Es decir, si yo contrato por capacidad un F8... Sí que lo puedes apagar, pero te lo van a cobrar igual. Bueno, te lo van a cobrar igual, vale, tienes razón. O sea, la historia es que si lo contratas por capacidad, siempre vas a tener ese coste mensual recurrente que para eso te hacen un descuento importante, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, aunque nos hemos pasado 5 minutitos, pues lo dicho, agradecer a todas las personas, tenéis nuestros correos electrónicos y por vuestra parte encantador de poder pues contactar con vosotros. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.